Es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de NTN 24. Gracias por su preferencia, por su compañía, como siempre. Ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de las cuentas de Twitter que ya conocen en @NTN 24 y mi cuenta personal @Joely Ramírez. Vamos de inmediato con la información. Estados Unidos reafirmó su respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. En un comunicado, el Departamento de Estado se refirió a la suspensión de los diálogos de Barbados y al acuerdo entre un grupo minoritario de partidos que se dicen de oposición y el régimen venezolano. Aseguró que cualquier negociación seria debe ser con el mandatario encargado. Ratificó además que las sanciones estadounidenses solo serán levantadas cuando Nicolás Maduro deje el poder. Anoche fue liberado el diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, producto de las negociaciones con partidos minoritarios en las que no participó el presidente interino Juan Guaidó. Zambrano estaba detenido desde mayo, acusado de traición a la patria y conspiración por su participación en la llamada Operación Libertad en abril pasado. Zambrano insistió en que su detención fue inconstitucional. En una democracia no deben existir prisioneros políticos. Deben respetarse los derechos humanos, las garantías constitucionales, los derechos políticos. En consecuencia, mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal, de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. En consecuencia, al recuperar la libertad, tengo que agradecer, en primer lugar, a mi familia, que tuvo una dura prueba al tenerme 134 días privado de mi libertad. Al Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional, el cuerpo del cual formo parte, legítimamente electo por la circunscripción electoral del Estado Lara. Ecuador más cerca de su salida definitiva de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La Asamblea Nacional votó para aprobar el procedimiento para retirarse del tratado constitutivo del organismo regional. La moción fue aprobada con 79 votos, tuvo 36 en contra y 4 abstenciones. En marzo, el presidente Lenín Moreno anunció su intención de abandonar el bloque regional al considerar que ya no existían las condiciones para trabajar por la integración sudamericana. El mandatario además pidió la devolución de la sede del organismo, ubicada a las afueras de Quito y en la que se alberga la Secretaría General. La construcción del edificio costó cerca de $43 millones, donados por el gobierno de Rafael Correa. UNASUR, creada en 2008 por los 12 países sudamericanos, quedó reducida, escuchen, a Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. A través de una carta dirigida a la opinión pública, el exmandatario de Perú, Alberto Fujimori, se pronunció sobre la salud de su hija, la ex candidata a la presidencia Keiko Fujimori. La política de 44 años permanece internada en una clínica de Lima desde el sábado pasado por problemas cardíacos. En la misiva que fue divulgada a través de sus redes sociales, el exmandatario pidió a las autoridades sensibilizarse ante el estado de salud de su hija. Además, lamentó las condiciones en las que, según él, fue trasladada al centro médico. La depresión tropical Imelda continuó este miércoles azotando el sureste de Texas. El fenómeno causó fuertes lluvias e inundaciones repentinas en varias localidades. Árboles que cayeron por los fuertes vientos bloquearon carreteras en la bahía de Nassau. Imelda, que se debilitó a depresión tropical el martes, está a 10 kilómetros al norte de Houston. En choques terminaron las manifestaciones en pro y contra de Donald Trump en California. Partidarios y opositores del presidente se enfrentaron a golpes después de que un activista trató de prender fuego a una bandera de Estados Unidos. El choque se registró en Beverly Hills, donde Trump asistía a un evento de recaudación de fondos para su reelección. La policía tuvo que intervenir para separar a los dos grupos. Hoy el mandatario se reunirá con los donantes en un desayuno en Los Ángeles antes de dirigirse a San Diego.
Al menos 3 personas resultaron heridas después de que un automóvil se estrelló contra el vestíbulo de una propiedad de Donald Trump en New Rochelle, en Nueva York. Los heridos son el conductor del vehículo y 2 personas que se encontraban en la entrada de la Trump Plaza. Las autoridades investigan la causa del incidente que ocurrió alrededor de las 8:40 de la noche, tiempo local. Las indagaciones preliminares indican que no se trató de un acto intencional. Accidente náutico en Italia. El campeón mundial de motonáutica y empresario italiano Fabio Buzio, de 76 años, perdió la vida hoy cuando intentaba batir su propio récord de velocidad entre Montecarlo y Venecia. Al parecer, perdió el control de la embarcación cuando iba a 148 kilómetros por hora y se estrelló contra un muro artificial que protege a la ciudad de Venecia de las fuertes mareas. Dos días después de la reunión con el primer ministro del Reino Unido, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que el riesgo de no llegar a un acuerdo sobre el Brexit es un escenario muy probable. Los legisladores en la Cámara de Estrasburgo a favor del proceso de retirada aplaudieron después de que Juncker señalara que el gobierno británico está dispuesto a retirar al Reino Unido del bloque comunitario con o sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Los líderes de la Unión Europea debatirán sobre la concesión de una nueva prórroga de salida a Londres en una cumbre de 2 días que se celebrará en Bruselas el próximo 17 de octubre. No le sorprenderá saber que el primer ministro nos ha dicho que el Reino Unido todavía quiere un acuerdo, pero también que en cualquier caso el Reino Unido abandonará la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo. No hay nada nuevo en este momento. Esto significa que el riesgo de un no acuerdo sigue siendo muy real. Frustración y descontento entre los ciudadanos en España tras el anuncio del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de nuevas elecciones, las segundas en lo corrido de 2019. Los comicios se llevarán a cabo el 10 de noviembre después de que el rey Felipe VI cerrara una nueva ronda de consultas políticas y constatara que no hay un candidato que pueda tener suficiente apoyo parlamentario para alcanzar la jefatura del gobierno. Los ciudadanos aseguran que los comicios representan un gran gasto para el Estado. Pues que no me gusta lo que está pasando. No me gusta porque es que lo que se van a ganar otra vez en selecciones tendría que ser para hospitales, para los colegios, y no que se gastan otro montón de dinero. ¿Para qué? Por el pueblo no miran por sus sillones. Está claro, y por sus sueldos. Y las elecciones que vamos a tener va a ser más de lo mismo, porque no van a sacar ninguna mayoría absoluta, se van a tener que unir. ¿Cómo? Como sea, pero si eso ya está claro. Uniros, la derecha con la derecha, la izquierda con la izquierda, pero que se unen y que haya gobierno para que miren por España. Menos banderitas y más mirar por el pueblo. Me parece que una completa pérdida de tiempo. Me parece que la clase política española actual no está pensando en los ciudadanos, solamente está pensando en su propio beneficio. Y bueno, yo particularmente como ciudadana española no estoy muy segura que vaya a votar las próximas elecciones. Esta enorme tromba marina sorprendió a los habitantes de la ciudad de Beiyai, en el suroriente de China. Durante 10 minutos, el sistema de baja presión se mantuvo cerca de una zona residencial costera. Decenas de personas grabaron con las cámaras de sus móviles el inusual fenómeno, que se disipó luego de adentrarse en el mar. Comienza un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. La estrategia de mitigación del calentamiento de nuestro planeta, las tensiones en Oriente Medio y la crisis en Venezuela se perfilan provisionalmente como los temas que van a centrar la atención de esta cita. Alejandro Rincón, como siempre, súper enterado en Nueva York, tiene toda la información. Vamos contigo. Hola, feliz miércoles para todos. A nivel formal ha sido inaugurado ya el periodo número 74 de la Asamblea General de Naciones Unidas. A partir de ahora, el cuerpo diplomático a nivel global empieza una importante fase de preparación de documentos, reuniones y todo tipo de planes que serán trabajados en la denominada Semana de Alto Nivel, que empieza en solo pocos días en la sede general de Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York.
York, en anticipación a esta importante cita en donde jefes de gobierno y de Estado de todo el mundo entregarán sus perspectivas sobre cómo avanzar en los temas considerados esenciales para la comunidad internacional. El secretario general de Naciones Unidas pues ha entregado ya declaraciones sobre lo que él considera deben ser los temas esenciales de trabajo para este periodo número 74 de sesiones. Asuntos como, por ejemplo, las estrategias de mitigación del calentamiento de nuestro planeta, también la lucha contra el terrorismo y asuntos regionales en particular para el continente americano, como la crisis en Venezuela, se perfilan desde ahora entonces como los temas que van a acaparar la mayor parte de la atención de los encuentros que van a tener lugar aquí entre los líderes del mundo en la Gran Manzana. Coincide con el inicio de esta apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas una nueva declaración del jefe del organismo internacional, Antonio Guterres, quien en los siguientes términos explica parte de la perspectiva para esta importante cita. Nosotros estamos conducidos a una organización multilateral y al mismo tiempo nosotros necesitamos formas de más cooperación en donde hayan organizaciones comprometidas en una red de multilateralismo, en un contexto de negocios en donde la sociedad también nos llama a ser más inclusivos. Y esa red también necesita multilateralismo en todas sus fases. A propósito del secretario general de Naciones Unidas, a quien ustedes acaban de escuchar en el transcurso de este miércoles, se espera que tenga un encuentro con los medios de comunicación. Allí estará disponible para responder preguntas sobre los temas precisos que espera avanzar en esta Asamblea General. Hay ciertos asuntos que generan ahora mucha preocupación en la comunidad internacional, entre ellos, por ejemplo, la tensión en Oriente Medio entre Irán y otros poderes del mundo, luego de los ataques en Arabia Saudita del pasado fin de semana. Por supuesto, de nuevo, como se los mencionaba ahora, la crisis en América Latina y en todo el continente americano por la situación en Venezuela también puede ser uno de los temas claves, dado que se prevé que para la semana de alto nivel haya importantes reuniones de los cancilleres del Grupo de Lima y de otros aliados que buscan lograr un cambio de régimen en el territorio venezolano. Allí, pues, por supuesto, estarán entregándose entonces pues las previsiones para la próxima Asamblea General en un evento que pues será liderado por el jefe de Naciones Unidas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Buen día. Vamos a Miami con una historia que no va a creer. Un ex empleado de una tienda de autos de lujos logró realizar una millonaria estafa a clientes del almacén. El hombre creó un sistema para promocionar y vender vehículos que no existían. Paola Serna tiene toda la información. Paola, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, este hombre, Shiraz Zucrali, de 45 años, tenía este negocio paralelo. Él trabajaba como gerente de mercadeo de una empresa de autos deportivos Porsche, es ubicada en la ciudad de Pompano Beach. Sin embargo, en el 2014 decidió crear una empresa paralela y una cuenta también por medio de la cual cobraba la venta de carros que aún no existían, particularmente del modelo 911 Carrera de la compañía Porsche. Clientes de todas partes del mundo depositaban directamente en esta compañía, con la cual logró robar alrededor de $3 millones. Este hombre reconoció ante un juez federal el delito y pues todo este entramado que creó, y aunque desde el 2009 trabajaba en esta empresa, no fue sino hasta el 2014 que creó la corporación paralela para cometer este delito. Pues por supuesto las personas estaban confiadas en que este sujeto, al trabajar directamente en la compañía, pues aseguraba que tendrían prioridad a la hora de tener estos modelos exclusivos de la Porsche. Sin embargo, nunca se realizaron dichos pedidos. El hombre deberá enfrentarse pues a una condena el próximo mes de noviembre en una corte federal. Es por ahora la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Muy buen día también para ti. Vamos a hacer la primera pausa en la mañana. Gracias por seguir con nosotros en la mañana de NTN 24. Gerardo Blythe, el diputado más votado para la Asamblea Nacional de Venezuela y quien representó al gobierno de Juan Guaidó en la mesa de diálogo que se instaló en Barbados, revela por primera vez y en exclusiva para NTN 24 cómo fueron las fallidas conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Aseguró que durante estas negociaciones Guaidó ofreció desprenderse
deshacerse de su posición como presidente interino a cambio de que Nicolás Maduro saliera del poder. Según Blyth, Maduro nunca jugó limpio y lo único que le preocupaba era levantar las sanciones internacionales. Hasta el momento era poco lo que se conocía sobre lo que pasó de puertas para adentro durante la negociación auspiciada por Noruega, un proceso declarado fallido hace solo pocos días por el presidente interino de Venezuela. El programa La Tarde habló en exclusiva con Gerardo Blyth, quien fuera representante de Juan Guaidó en la mesa de diálogos. Era muy importante explorar todo este paso, esta vía, porque muchísimas personas que están afuera piensan que solamente con una vía de intervención o etcétera se podía lograr. Esta era la vía y creo que sigue siendo la vía menos dolorosa para el país, menos dolorosa para los venezolanos. Explicó cuáles fueron las propuestas que llevó la oposición al régimen a la mesa para lograr una salida de la crisis, un acuerdo integral que pasaba por la celebración de elecciones presidenciales libres. Incluso reveló que el gobierno interino había cedido en algunos puntos con tal de conseguir lograr una transición pacífica. Guaidó se desprende de su condición y ofrece desprenderse de su condición de presidente encargado si Maduro se desprende de la presidencia de la República usurpada. Mientras que la contraparte enfocaba sus energías en que se levantara el cerco internacional en su contra. Ellos, yo creo que se comen su propio cuento al establecer que las sanciones son las culpables de todos los desastres venezolanos. Y se les olvida que han tenido 20 años gobernando y a veces se los recordábamos, con los ingresos más grandes que haya tenido nuestra patria en toda nuestra historia. En toda nuestra historia republicana, jamás Venezuela tuvo tanto dinero. Y se lo robaron. Pero que el régimen fue quien abandonó la mesa al ver que el gobierno interino no estaba dispuesto a negociar un acuerdo sin fondo. Ellos pretendían una negociación eterna, larga, donde no pudiésemos llegar a acuerdos, donde se llegaran a acuerditos parciales, a pequeños acuerdos para decir que hay algunos avances y logros, y que Maduro pateó la salida, Maduro no jugó limpio, Maduro pateó esa salida cuando ya estaba listo. Sobre el anuncio de la creación de una mesa de negociación con sectores minoritarios de la oposición, Blyth desconfía que pueda llegar a dar resultados. Esa mesa tiene los días contados. Le van a dar algunos resultados. Se los va a dar el propio Maduro. Va a soltar unos presos, van a hacer algunas cosas efectistas. El político sentenció lo que sería el futuro del régimen al haber desechado el proceso de Noruega. Al Maduro haber abortado Barbados y el mecanismo de facilitación de Noruega, cerró por ahora una puerta muy importante que tenía para salir más o menos con dignidad. Producto de las negociaciones entre el régimen de Maduro y partidos minoritarios, fue liberado anoche el diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Zambrano estaba detenido desde mayo, acusado de traición a la patria y conspiración por los hechos del 30 de abril, conocidos como la Operación Libertad. En Caracas, Oliver Fernández tiene toda la información. Muy buen día. Muy buen día para ti, Ruth, y para nuestros televidentes. Así es, aproximadamente a eso de las 7 de la noche de este martes fue excarcelado el diputado Edgar Zambrano, quien también es vicepresidente, primer vicepresidente del Parlamento venezolano. Él ha dicho que en democracia se respetan los derechos humanos, cosa que no está ocurriendo en Venezuela. Recordemos, Ruth, que él fue apresado el pasado 8 de mayo en las cercanías del Partido Acción Democrática. Se lo llevaron en una grúa hacia una cárcel militar que fue construida solo para muy pocas personas en el Fuerte Tiuna, que es precisamente el principal fuerte militar de acá de Venezuela. Vamos a escuchar entonces qué fue lo que dijo en relación con los derechos humanos y el respeto a la democracia. En una democracia no deben existir prisioneros políticos. Deben respetarse los derechos humanos, las garantías constitucionales, los derechos políticos. En consecuencia, mi prisión es una prisión injusta, es una prisión violatoria de la Constitución, de la institución universal de la inmunidad parlamentaria, de los derechos humanos. En consecuencia, a recuperar la libertad, tengo que agradecer, en primer lugar, a mi familia, que tuvo una
dura prueba al tenerme 134 días privado de mi libertad. Al Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional, el cuerpo del cual formo parte, legítimamente electo por la circunscripción electoral del Estado Lara, a mi organización política, Acción Democrática, y a todos los factores de la sociedad democrática venezolana. Joely, para hoy se esperan nuevas excarcelaciones en el marco de esta negociación o pacto que han hecho algunos grupos minoritarios. Ya por parte del régimen de Nicolás Maduro han convocado a la Cancillería de la República o a la Cancillería de Nicolás Maduro a eso de las 12 del mediodía. Se esperan unas 58 excarcelaciones más. Sin embargo, bueno, habrá que esperar entonces esta tarde a ver si se producen de verdad estas excarcelaciones. Sin embargo, es importante también destacar que según el Foro Penal venezolano son más de 900 los presos políticos o los presos de conciencia que aún continúan en Venezuela. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo el diputado Zambrano sobre este tema. Deben producirse cerca de 58 libertades, pero también la de los 4 compañeros que estuvieron conmigo la noche de mi captura, lo que se constituye prácticamente en un secuestro, porque fui capturado en medio de la noche por unos señores que nunca se identificaron, sin ninguna orden de captura emanada de un tribunal de la República y en plena violación a mis garantías y a mis derechos políticos. Oliver, te quería preguntar, hay información de que en efecto, como tú lo adelantabas, se prevén 58 liberaciones más, pero obviamente Edgar Zambrano está pidiendo la liberación de todos los presos políticos. Es muy complicado saber bien a bien quiénes serán los liberados, pero ¿hay algunas pistas que tus fuentes te hayan revelado o cuál sería la negociación? Porque entiendo que fue entre estos pequeños grupos para esta liberación. Joely, así es, son muy pocos en relación con la cantidad de presos políticos que existen en Venezuela. Hasta ahora se ha dicho que son 58. Entre ellos también serán las 4 personas que justo acompañaban al diputado Zambrano la noche del pasado 8 de mayo cuando fue apresado por parte del régimen de Nicolás Maduro. Se ha dicho también que... o se ha pedido, más que se ha dicho, se ha pedido la excarcelación también del diputado Juan Requesens, pero evidentemente no hay, bueno, la gente ha dicho que es muy difícil que puedan excarcelar al diputado Requesens porque lamentablemente lo que se ha dicho también es que el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado justamente a los presos de conciencia, a los presos políticos como rehenes. Nosotros estuvimos aislados durante cerca de 70 días. Empezamos a caminar luego de iniciar una huelga de hambre durante más de 10 días en compañía del mayor general Miguel Rodríguez Torres. Joely, por otra parte, para hoy se tiene previsto que la presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional ofrezca declaraciones sobre este pequeño grupo que justamente ha pactado con el régimen de Nicolás Maduro. Esto será aproximadamente a eso de las 10 de la mañana, hora de Venezuela, dentro de pocos minutos. Y hasta ahora nos encontramos justamente en el Hospital JM de Los Ríos, donde una vez más los médicos y las enfermeras están protestando en esta oportunidad por sus sueldos y salarios. Han denunciado que 40% de los médicos que trabajan en este centro asistencial se han tenido que ir porque la hiperinflación pues los ha obligado a marcharse del país buscando un mejor futuro. Así también ha ocurrido con las enfermeras. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Joely, volvemos contigo a la mañana de NTN 24. España tendrá nuevas elecciones, las cuartas en 4 años. El rey Felipe VI, tras cerrar una nueva ronda de consultas políticas, constató que no hay un candidato que pueda tener suficiente apoyo parlamentario para alcanzar la jefatura del gobierno. Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. De esta manera, el presidente en funciones del gobierno español, Pedro Sánchez, culpó a la oposición de supuestamente bloquear la formación de gobierno.
he procurado conformar un gobierno para España. Y digo un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. La tensa situación que se ha vivido por meses en el país llevó al rey Felipe VI, después de 7 horas de consultas, a desistir de encargar la formación de gobierno a ningún candidato y encamina al país a una posible repetición electoral en noviembre. En ese sentido y de acuerdo con lo expuesto el pasado 12 de septiembre en la convocatoria de estas consultas, Su Majestad el Rey ha comunicado a la señora presidenta del Congreso, doña Meritxell Batet Lamaña, que no formula una propuesta de candidato a la presidencia del gobierno, todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución. Ante ese escenario, Sánchez afirmó que los ciudadanos hablaron claro las pasadas elecciones del 28 de abril y del 26 de mayo, pero en los próximos comicios deberán expresar con mayor claridad su elección para lograr un gobierno sólido. Pero desgraciadamente 2 fuerzas políticas conservadoras y una fuerza política de izquierdas han preferido bloquear la formación del gobierno que las urnas reclamaron. Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre. Los líderes conservadores y de izquierda se defendieron de las acusaciones del presidente en funciones y afirmaron que él fue quien no aceptó una coalición para dar fin a la inestabilidad política. El PSOE vota en contra de nuestra iniciativa para impedir los indultos a políticos separatistas. Por eso Sánchez no ha querido firmar nuestras condiciones para dar una solución de Estado al bloqueo. Ha sacado a su partido del constitucionalismo. Él es el problema. Pedro Sánchez tenía el mandato de formar gobierno, no quiso. La arrogancia y el desprecio de las reglas básicas de una democracia parlamentaria se han impuesto sobre la sensatez. Seguiremos trabajando para que la política sirva para defender los derechos de la gente. Estas serán las 4ª elecciones en 4 años y hasta ahora, en 42 años de democracia, solo se había producido una interrupción de mandato con Mariano Rajoy, quien renunció a someterse al debate de investidura en junio de 2018. Mucha atención, el presidente Donald Trump acaba de anunciar a su nuevo asesor de seguridad nacional. Se trata de Robert C. O'Brien, el 4º de su gobierno. O'Brien sucederá en el cargo a John Bolton. Esto escribía Donald Trump en su cuenta de Twitter. Estoy complacido en anunciar que será Robert C. O'Brien el que servirá para atender los asuntos internacionales del Departamento de Estado como el nuevo asesor de seguridad nacional. He trabajado mucho tiempo con Robert. Él va a hacer un excelente trabajo. Los israelíes votaron este martes en unas ajustadas elecciones legislativas. Los resultados preliminares muestran un empate entre el actual primer ministro Benjamin Netanyahu y su rival centrista Benny Gantz. El empate representa un panorama difícil para lograr formar gobierno. Los resultados de las elecciones legislativas en Israel se anuncian ajustados y apuntan hacia difíciles negociaciones para formar gobierno. Según sondeos a boca de urna, el conservador Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu obtendría entre 30 y 32 escaños de los 120 del Parlamento, mientras que la alianza centrista Cajol Laván del exgeneral Benny Gantz entre 32 y 34. Israel necesita un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno sionista. Desde esta noche empezaremos las negociaciones, actuaremos para formar un gobierno de unidad que expresará la voluntad del pueblo. Lo importante es quién podrá alcanzar con alianzas el número 61 de diputados, umbral de la mayoría en el Parlamento. Los dos grandes partidos deberán negociar entre ellos o con otros grupos para formar un nuevo gobierno, evitando que se repita la situación de hace unos meses, cuando Netanyahu prefirió disolver el Parlamento y realizar nuevas elecciones, ante la imposibilidad de formar una coalición mayoritaria. Mientras que el Partido Nacionalista Israel Beitenu, del exministro Avigdor Lieberman, quien aún no decantó por un bando, podría inclinar la balanza. Según los sondeos, contaría con 8 o 9 escaños. De los más de 6 millones de israelíes convocados a estas elecciones, alrededor de 69,4% acudieron a las urnas, según la tasa de participación oficial de la Comisión Electoral. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa de las Américas. Es noticia a esta hora.
Noche de protestas en Ecuador tras la negativa de la Asamblea Nacional de despenalizar el aborto en 4 nuevas causales, incluyendo la violación en cualquier caso. Organizaciones feministas participaron en la manifestación. En Ecuador solo está permitida esta práctica si la madre está en riesgo, si la víctima de abuso es una mujer en condición de discapacidad. Entre tanto, la Asamblea Legislativa ecuatoriana aprobó reformas para regular la producción de cannabis para el uso terapéutico. Permitirá la elaboración, comercialización, distribución, uso y consumo de marihuana para fines medicinales. El actual Código Penal, aprobado en 2014, no permitía el uso del cannabis con estos propósitos y sancionaba con 3 años de cárcel a quien sembrara o cosechara plantas para la producción de estupefacientes con fines de comercialización. Alerta en México, la tormenta tropical Lorena se estacionará frente a los estados de Michoacán y Guerrero, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno provocará lluvias torrenciales, ráfagas de viento mayores a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura. Las autoridades prevén que la tormenta avance por el sureste del país, mientras piden a los ciudadanos atender las recomendaciones para evitar lesionados o víctimas mortales. La Fiscalía de Jalisco en México entregó un nuevo reporte sobre los restos humanos hallados en una fosa clandestina en el municipio de Zapopan. Los forenses lograron establecer los restos de al menos 29 personas en las 119 bolsas desenterradas en una finca. Según la información oficial, 13 cuerpos están completos, de los cuales 4 ya fueron identificados por familiares. La Fiscalía concentra su trabajo en identificar a estas víctimas en el menor tiempo posible. Entre tanto, en la fosa que fue localizada el pasado 3 de septiembre, continúan los operativos con maquinaria pesada para descartar que hayan más bolsas con cuerpos humanos. La Cruz Roja Internacional anunció que incrementará la ayuda humanitaria para Venezuela. El presidente del comité dijo que durante el último año tuvo que cuadriplicar el presupuesto que emplea en la nación sudamericana y que aún es insuficiente para los 4 millones de venezolanos que emigraron a causa de la crisis política y humanitaria. La Cruz Roja hizo un llamado a la comunidad internacional para que done 233 millones de dólares que se necesitan para cubrir las necesidades de estos ciudadanos. El organismo trabaja además en aliviar la carencia en el área de salud que padece en territorio venezolano, aportando medicinas e insumos médicos. De nuevo, un corte comercial. Al volver, un automóvil se estrelló contra el vestíbulo de una propiedad de Donald Trump en Nueva York. El secretario de Estado de Estados Unidos viaja a Arabia Saudita en medio de tensiones por el bombardeo a 2 refinerías. La Casa Blanca ha insistido en que el régimen iraní es el principal sospechoso detrás de los ataques. Mike Pompeo discutirá la posible respuesta a este hecho. Jorge Agobián, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, con la información. Muy buen día. Muy buen día. Y todo esto ocurre en un escenario que pone el presidente Donald Trump en este momento, en el que acaba de tuitear que ordenó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos aumentar sustancialmente las sanciones a Irán en momentos en los que la tensión entre estos dos países continúa por los ataques a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, en momentos también en el que, como mencionabas, el secretario de Estado de Estados Unidos, la máxima autoridad diplomática del Departamento de Estado, viaja a Arabia Saudita a discutir con las autoridades de esa parte del mundo sobre lo que van a ser las acciones de Estados Unidos tras este atentado a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, también luego de que se acordó un mecanismo para proteger la navegación en Medio Oriente, y también en el que Estados Unidos va a presentar, según se ha conocido, las pruebas que tienen de la posible incursión de Irán o la responsabilidad de Irán en este atentado, y al mismo tiempo Arabia Saudita las pruebas que tiene de que las armas que fueron usadas son de construcción iraní. Esto durante una jornada en la que nuevamente Irán ha dicho que no tiene nada que ver con este ataque y ha negado cualquier vínculo con Estados Unidos, asegurando que la presión de Washington es lo que busca, algo que se ha concretado con este anuncio del presidente Donald Trump, que pues impone más sanciones, al parecer, a Irán a partir de este momento, sanciones sustanciales. Y también el presidente Donald Trump anuncia durante esta jornada vía Twitter, recordemos, está en viaje por la costa oeste de Estados Unidos, anuncia el nombramiento de quien va a tomar el puesto de John Bolton. Se trata de Robert O'Brien, quien actualmente estaba sirviendo al Departamento de Estado como enviado especial del presidente para asuntos de rehenes.
esta es la confirmación que tiene el presidente Donald Trump para este cargo de asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, en momentos en los que a tan solo una semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el tema de las tensiones entre Irán y Estados Unidos es uno de los que se estará tratando más durante esa semana en la que se reunirán los líderes de todo el mundo. Sí, de hecho quería preguntarte sobre esta designación que hace el presidente Trump. Robert O'Brien, ¿cómo es conocido respecto a su política en temas tan difíciles por tratar entre Bolton y Trump como Venezuela, como Corea del Norte? Estos temas que produjeron divisiones y que el propio presidente Trump ya ha exhibido después de despedir a John Bolton a través de su cuenta de Twitter. Pues se trata de O'Brien, quien ha estado en la administración pública por bastante tiempo. Es conocido como uno de los más fuertes desde el lado republicano, conocido por el presidente Donald Trump. Y como tú lo mencionabas, Bolton abandona o el presidente Donald Trump decidió dejarlo de su cargo debido a las políticas con Corea del Norte y Venezuela. Dijo el presidente que con Venezuela al menos se pasó John Bolton. Lo que estamos por ver es cuál va a ser la posibilidad. Es conocido en la esfera pública aquí en Washington como mano dura con el tema de los rehenes. Recordemos, era el enviado especial de la Casa Blanca para los asuntos de rehenes. Veremos cómo se presentará esto. Recordemos, también tiene que ser confirmado por el Congreso de Estados Unidos. Te agradezco, Jorge Agobián, por esta información. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a las 9:58 de la mañana en la costa este de Estados Unidos vamos a ver lo que es noticia a esta hora. En choques terminaron las manifestaciones en pro y contra de Donald Trump en California. Partidarios y opositores del presidente se enfrentaron a golpes después de que un activista trató de prender fuego a una bandera de Estados Unidos. El choque se registró en Beverly Hills, donde Trump asistía a un evento de recaudación de fondos para su reelección. La policía tuvo que intervenir para separar a los dos grupos. Hoy el mandatario se reunirá con los donantes en un desayuno en Los Ángeles antes de dirigirse a San Diego. Al menos 3 personas resultaron heridas después de que un automóvil se estrelló contra el vestíbulo de una propiedad de Donald Trump en New Rochelle, Nueva York. Los heridos son el conductor del vehículo y 2 personas que se encontraban en la entrada del Trump Plaza. Las autoridades investigan la causa del incidente que ocurrió alrededor de las 8:40 de la noche, tiempo local. Las indagaciones preliminares indican que no se trató de un acto intencional. La depresión tropical Imelda continuó este miércoles azotando el sureste de Texas. El fenómeno causó fuertes lluvias e inundaciones repentinas en varias localidades. Árboles que cayeron por los fuertes vientos bloquearon carreteras en la bahía de Nassau. Imelda, que se debilitó a depresión tropical el martes, está a 10 kilómetros al norte de Houston. Es noticia. El expresidente Fujimori denuncia los malos tratos a su hija. Es la información más reciente de esta noticia. Vamos a otra información. En Venecia, accidente náutico. El campeón mundial de motonáutica y empresario italiano Fabio Buzzi, de 76 años, perdió la vida hoy cuando intentaba batir su propio récord de velocidad entre Montecarlo y Venecia. Al parecer, Buzzi perdió el control de la embarcación cuando iba a unos 148 kilómetros por hora y se estrelló contra un muro artificial que protege a la ciudad de Venecia de las fuertes mareas. 2 días después de la reunión con el primer ministro del Reino Unido, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que el riesgo de no llegar a un acuerdo sobre el Brexit es un escenario muy probable. Los legisladores en la Cámara de Estrasburgo a favor del proceso de retirada aplaudieron después de que Juncker señalara que el gobierno británico está dispuesto a retirar al Reino Unido del bloque comunitario con o sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Los líderes de la Unión Europea debatirán sobre la concesión de una nueva prórroga de salida a Londres en una cumbre de 2 días que se celebrará en Bruselas el próximo 17 de octubre. No le sorprenderá saber que el primer ministro nos ha dicho que el Reino Unido todavía quiere un acuerdo, pero también que en cualquier caso el Reino Unido abandonará la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo. No hay nada nuevo en este momento. Esto significa que el riesgo de un no acuerdo sigue siendo muy real.
Tragedia en una escuela primaria en Liberia. Al menos 26 niños y 2 profesores murieron en un incendio en Monrovia, la capital. Las víctimas tienen entre 10 y 20 años de edad. Imágenes difundidas por la prensa internacional muestran a padres angustiados en el lugar de la emergencia a la espera de noticias sobre sus hijos. Las llamas sorprendieron a los menores en el plantel, que funciona también como internado, mientras ellos dormían. El presidente de la nación africana lamentó lo ocurrido. Por abusos sexuales, el Vaticano envió a juicio a 2 sacerdotes. Uno de ellos fue identificado como el padre Gabriel Martinelli, señalado de haber cometido los delitos en un seminario al interior del Vaticano en el año 2012, cuando tenía 21 años. El promotor de justicia de la Santa Sede también pidió enjuiciar al padre Enrico Radicha por complicidad. La investigación del caso comenzó en 2017. Y en video quedó registrado el momento en el que un grupo de 20 migrantes indocumentados arriba de manera ilegal en la costa de la provincia de Agrigento, en el sur de Italia. Al menos 10 de ellos fueron detenidos por la policía. De acuerdo con las autoridades, la embarcación procedía de Túnez. Esta enorme tromba marina sorprendió a los habitantes de la ciudad de Beiyai, en el suroccidente de China. Durante 10 minutos, el sistema de baja presión se mantuvo cerca de una zona residencial costera. Decenas de personas grabaron con las cámaras de sus móviles el inusual fenómeno, que se disipó luego de adentrarse en el mar. Crisis en el sector educativo en Venezuela. Mientras los profesores protestan para exigir mejores salarios, el régimen de Nicolás Maduro le apuesta al Plan Chamba Juvenil, así se llama. Es un programa para que jóvenes asuman el rol de maestros sin la preparación ni la formación pedagógica y universitaria indispensable para ocupar el cargo. Este lunes, cientos de docentes que reciben un sueldo de menos de $5 al mes salieron a las calles en reclamo de mejores condiciones laborales, pero fueron dispersados con disparos por colectivos armados. Denunciaron que existe una catástrofe en el sector y que el año escolar inició esta semana con 30% de docentes menos y un ausentismo estudiantil de 90%. Entendimiento, respeto. Y no nos han escuchado. ¿Pero en qué consiste esta misión llamada Chamba Juvenil? Ante el éxodo masivo de profesores por la crisis en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro creó un plan de maestros insurgentes. Con esta iniciativa, el madurismo convoca a profesionales de diversas áreas que crean que tienen vocación para enseñar. Los elegidos serán entrenados por un mes, solo un mes, y luego entrarán a las aulas de colegios y universidades para impartir materias. La medida es rechazada por ciudadanos y sectores académicos del país. Más de 240.000 docentes se han ido de Venezuela producto de la crisis, según el Parlamento venezolano. El régimen de Maduro pretende sustituirlos de manera exprés para utilizar a la educación como arma de control político. No pueden dar clases de química, de física, de biología, de inglés, porque no tienen los conocimientos, y mucho menos a nivel preescolar. Y en educación especial ni se diga, porque esos son conocimientos que se adquiere es en las universidades, en los pedagógicos. Y este régimen lo que va es en contra del sistema universitario, porque cada día lo que quiere es estrangularlo y quitarle la autonomía. El deterioro de la educación es evidente. Los maestros denuncian que hay un solo beneficiado, el régimen. Indudablemente eso le ha venido como anillo al dedo a este proyecto para a partir de allí empezar a profundizar el proyecto por la vía de incorporar a personas, a ciudadanos que no tienen absolutamente nada que ver con la carrera docente. Y entre el año 2017 y 2018, 500.000 de estudiantes también se marcharon. Los padres y representantes de los niños rechazan cualquier plan que ponga en riesgo la educación de sus hijos. Puede sustituir a los maestros, imposible. ¿Por qué? No se puede, porque es que tienen que estar preparados, son los niños, ¿no? O sea, son los niños, ese es nuestro futuro, ¿no? Y la formación de ellos importa. La Subcomisión de Educación del Parlamento alerta a los docentes y a los padres a no permitir que se destruya la educación venezolana. Vamos a saludar en Venezuela al profesor Carlos Calatrava, experto en política educativa de la UCAP. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Comienzo por preguntarle de qué tamaño es la herida a la educación de los niños venezolanos, después de que 30% de los profesores este año ya no están, que 90% de los estudiantes ya no acuden a clases y ahora cualquiera que crea que puede enseñar puede
dirigir una clase ante los estudiantes. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. La situación del sistema educativo venezolano tiene años en crisis, tiene años en unas condiciones que la hacen no competitiva y de baja calidad en toda la región. Particularmente para este año escolar, el ausentismo de docentes es mucho más pronunciado, no por la diáspora, por la migración, que vendría a ser como el argumento central de algunas cosas, sino más bien por la ausencia de condiciones de trabajo. Los docentes de escuela primaria y del bachillerato venezolano en este momento no están recibiendo el salario, pero ni siquiera las condiciones mínimas de trabajo en las escuelas. Frente a esta realidad de casi 60.000 docentes venezolanos que han migrado y alrededor de 450.000 que quedan en el país en condiciones sociales, en condiciones laborales de precariedad, el régimen de Nicolás Maduro no dio la solución de la chamba juvenil. La chamba juvenil es un programa que nació al calor de las manifestaciones del año 2017 en plena campaña por la Asamblea Nacional Constituyente. Carlos, pero mi pregunta es cómo van a caer los estudiantes en este índice de competitividad. Cuando se mida la educación de los estudiantes venezolanos, ¿tiene una manera de recuperarse los años perdidos, los meses perdidos cuando no hay profesores y están recibiendo clases de alguien que definitivamente dijo, yo puedo enseñar y nada más? Claro, porque lo que están inventando es la incorporación de unos jóvenes que algunos habrán recién obtenido el título de bachiller sin recibir la formación pedagógica y la formación especializada que se da en las universidades y en las facultades de educación del país, que se cuentan en 26 escuelas de educación a nivel nacional y una universidad que solo forma maestros. Estos jóvenes, primero que todo, tienen que tener el conocido carnet de la patria y segundo, deben registrarse en un partido que fundó la señora Delcy Rodríguez, que se llama Somos Venezuela. Entonces el riesgo que estamos corriendo es que docentes profesionales que forman ciudadanía y que forman la democracia estén siendo progresivamente sustituidos o la amenaza de sustitución, porque en algunos, así en este momento ha sido más amenaza que realización, por jóvenes militantes y fanatizados de las fuerzas que apoyan a Nicolás Maduro, con todo lo que sabemos que ello puede traer como consecuencia en la formación de la niñez y de la juventud venezolana, pero también en las condiciones de competitividad y en el mejoramiento de la calidad de la educación en Venezuela, no solo en la región de América Latina, sino en el mundo entero. Profesor, estos nuevos maestros o los que están tomando esos lugares, ¿están autorizados a través de estos trabajos a otorgar certificados de estudio? Es decir, un venezolano puede recibir este certificado y es válido y vigente cuando trate de ir, por ejemplo, en esta situación de migración a Colombia, a cualquier otro país, entregar ese documento y que este documento tenga validez oficial? Bueno, mira, lo que ocurre, como ocurre en buena parte de América Latina, es que en el caso de Venezuela, el 80% de las escuelas son de administración del Estado a través de la nación o de las provincias o bien de los municipios. Al ser el 80% de las escuelas administradas por el sector público, eso convierte automáticamente al 80% de los docentes del país en funcionarios públicos. Evidentemente, esto los hace estar, digamos, sometidos, más que sometidos, formar parte de condiciones de trabajo que son comparables con toda la burocracia de la administración pública venezolana. Sin embargo, la amenaza de la chamba juvenil tenemos que tomarla en cuenta porque estos jóvenes que el régimen de Maduro pretende, y en este momento ha sido solo pretensión, porque en el momento no tenemos reporte de incorporación de estos jóvenes en el aula de clase, sobre todo con ya las 72 horas de paro activo convocado por las federaciones y gremios del magisterio venezolano. Jóvenes lo que reciben son bonos del carnet de la patria, bonos de hambre, bonos que no resuelven la vida de la gente y que al final del asunto están generando que los más jóvenes, más pobres, eduquen en pobreza y en miseria a los niños venezolanos empobrecidos y famélicos. Le agradezco a Carlos Calatrava, experto en política educativa de la UCAP, por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Hasta luego, muy buen día. Vamos a hacer otro corte comercial en la mañana de NTN 24. A todos ustedes, gracias por su sintonía con la mañana de NTN 24.